Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí de nuevo en un nuevo programa. ¿Cómo estás? Muy bien, fenomenal. ¿Y tú? Muy bien, estupendo, fenomenal. Muchas gracias. ¿Lista para un nuevo programa? Lista. Fenomenal. Pues el otro día estuvimos hablando de China y hoy creo que podemos continuar hablando de una persona bastante interesante que se llama Xi Jinping. Este señor fue presidente de China desde el 2013 durante 10 años y luego revalidó durante 5 años más. Y es bastante interesante, primero por su historia personal, porque resulta que el papá de este señor fue un allegado de Mao Zedong. Sí. Lo que pasa es que la historia que tiene él es bastante turbulenta, porque resulta que luego el papá fue acusado de anticomunista y al propio Xi resulta que le tuvieron que, bueno, reformar, reeducar políticamente. Entonces resulta que él oficialmente se une al Partido Comunista en 1974. Bueno, él en principio nació en 1953, que no lo he dicho, el 15 de junio de 1953 en Pekín, y se une al Partido Comunista en enero del 74. Lo que pasa es que por su historia que tuvo fue falsificado el primer carnet que tuvo del Partido Comunista, porque es que además si no tienes carnet del Partido Comunista no podías tener acceso a ciertos trabajos. Ajá. Entonces el poder formar parte del Partido Comunista le permitió pues recorrer algunas provincias con mayor desarrollo dentro de China, ¿no? Pero esta reeducación que recibió resulta que le impactó tremendamente, en el sentido de que él realmente está convencido de que el comunismo es lo mejor. Pero es que hay que distinguir quizás entre el Partido Comunista y el Partido Comunista chino y el comunismo. O sea, ya hemos hablado alguna vez del comunismo anteriormente, y bueno, pues que es la igualdad de clases, que la propiedad privada verdaderamente no existe, que todo depende del Estado, y que todos son iguales, ¿no? Todas las personas son iguales. Sin embargo, en el Partido Comunista Chino, después de Mao Zedong, que es quien funda el partido y crea y consolida la República Popular China, las personas que vienen detrás de Mao Zedong cuando muere, sobre todo Deng Xiaoping, empiezan a pensar que, claro, el comunismo auténtico, férreo, no está ayudando al desarrollo de China. Entonces empiezan a pensar en liberalizar más el mercado y abrirse al mundo. Entonces crean una cosa que se llama las zonas especiales. Sí. Las zonas especiales eran zonas costeras cerca de, bueno, todo lo que es la costa de China, de cara al Pacífico, que iban a permitir un comunismo pero también capitalismo. Entonces, para que hubieran empresas y hubiera desarrollo. Bueno, pues esta iniciativa fue auténticamente tremenda, porque trajo un nivel de desarrollo increíble. Tal es así que mucha gente que vivía en el campo emigró a la costa para tener trabajo y poder tener una mejor vida. Entonces estas zonas luego se expanden con el tiempo. Uh-huh. Y empieza a haber aparte de la apertura al mundo, porque también hay que decir que marcó un antes y un después la relación que tuvo China con Estados Unidos. Inicialmente China, claro, había dos Chinas, digamos, la China capitalista y la China comunista, que hubo una guerra civil en la que al final los capitalistas se refugiaron en Taiwán, en la isla de Taiwán, y los comunistas ocuparon lo que es todo el país de China. Entonces
no estaba reconocido por Estados Unidos durante muchos años. Pero luego con Nixon, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, restableció relaciones formales con la República Popular China y se abrieron al comercio. Entonces esto empezó a cambiar la mentalidad de que China tenía que estar más abierta y buscar un nivel de desarrollo más rápido que los demás. Porque también hay que decir que había millones de personas que vivían en China, pero su nivel de desarrollo era, bueno, por criterios de la ONU, tercermundistas. Claro, porque fíjate, ¿te acuerdas que había la ley esa de que no podían tener más que un hijo? Sí, muy fuerte, sí, ¿no? sí. No, luego lo cambiaron, pero efectivamente querían restringir el tener demasiados hijos en China, porque tenían miedo a cómo podían desarrollar un nivel de desarrollo para todos de una forma mejor que los padres y los abuelos, ¿no? Pero sí, esto ya lo cambiaron. Y bueno, pues esto lo que buscaban y lo que buscan es un desarrollo económico más rápido que los demás. Entonces, una iniciativa que lanzó el presidente Xi Jinping fue restablecer la ruta de la seda. Entonces, antiguamente había un camino que unía Europa con Asia, que se llamaba la ruta de la seda. Entonces los romanos, los griegos, los egipcios comerciaban con China a través de una ruta que nadie sabía exactamente cómo ni por qué, pero que comerciaban y llegaban productos de China, pero que eran verdaderamente exóticos. Sí. O sea, hay que decir sedas que... y eso, ¿no? Sedas. Sí, sobre todo sedas, telajes, jade, especias. Sí. Y hay que decir que, claro, hoy en día viajar por el mundo es relativamente fácil. Tomas un avión y en un momento ya estás en la otra parte del mundo. Bueno, pues antiguamente, claro, poder ir de Europa a China era una auténtica odisea, porque habían bandidos, no había seguridad, la salud era horrible, te costaba muchísimo dinero. Entonces era prácticamente imposible hacerlo todo. Entonces lo que se hacía era esas rutas eran pequeñas caravanas que comerciaban entre dos puntos. Entonces muchas caravanas hacían esa ruta, básicamente. Pequeñas rutas de 50, 100 kilómetros. Es decir, que no era uno que hacía toda la ruta, correcto, sino que era, por ejemplo, de aquí, del punto cero a 50 kilómetros, de 50 exacto, kilómetros a 100. Exactamente, sí. Como, por ejemplo, de Roma a Grecia, ¿vale? Solamente hacían esa ruta. Los otros que hacían de Grecia a Egipto, los otros que hacían de Egipto a no sé, a Irak. Entonces, bueno, pues se hacía esa ruta. Quizás el más famoso explorador fue es que ahora no me sale el nombre, el italiano, bueno, ya me vendrá, que Marco Polo perdón, Marco Polo, que bueno, llegó hasta China y su historia también es bastante interesante y claro, llena de peligros, ¿no? Y bueno, porque la familia era comerciante, pero lo que muy poca gente, Marco Polo es de en torno al año, me parece que 1400 más o menos, y muy poca gente sabe que ya en la época romana de hace más de 2000 años había exploradores chinos que habían llegado a Roma y hay relatos de cómo era Roma en China. Lo que pasa es que bueno, se le da mucho más énfasis a Marco Polo, ¿no? Y también pues que trajo, por ejemplo, los espagueti de China, los llevó a Italia y entonces, bueno, pues empezó todo lo que es la pasta, ¿no? Pero que su origen era chino, ¿no? Sí, no sabía. Sí, al parecer es así, sí. Lo que sí sabía es el ajedrez, ¿no? ¿El ajedrez?
El ajedrez, pues ahora mismo no sabría decirte. Tenía entendido que sí. Bueno, muy bien. Bueno, yo lo que sé del ajedrez es que, bueno, ya lo hablaremos en otro capítulo, pero es bastante interesante también. Sí, muy bien. Bueno, pues este hombre lo que quería es restablecer la ruta de la seda, no solamente por tierra, sino por mar. Entonces, conectar por tierra a través de ferrocarriles y por mar a través de los puertos comerciales. Lo que ellos producen, claro. Sí, que ellos producen, bueno, para exacto. vender lo que ellos producen. Y al revés, porque hay productos... Para traer cosas. Claro, hay productos que interesa mucho comerciar con China. Entonces, bueno, quizás lo más llamativo fue que ya se estableció la primera ruta comercial terrestre. La ruta de seda se abrió oficialmente con el año de la pandemia, en el 2020. Anda, no sabía. Sí, y en España llegó el primer cargamento de China a través de con trenes que eran de mascarillas. Sí. Y esto se llama en inglés The Ring and Belt Road. No sabía, caray. Sí. Entonces, bueno, por mar también es bastante interesante, porque ellos lo que quieren hacer es esto: conectar marítimamente todo, o sea, en Europa, África y la India, o sea, Oriente Medio, Golfo Pérsico, la India, con China. Entonces, claro, para poder hacer esta infraestructura, China tiene una estrategia bastante interesante, que es hablar con diferentes países africanos y plantearles el que China construya puertos ultramodernos a cambio de, que les dejen el dinero China a estos países africanos con unos intereses relativamente muy ventajosos, ¿no? Entonces el gobernante de turno lo acepta, pero luego rápidamente se dan cuenta de que el país no puede hacer frente a esos pagos. Entonces China dice: vale, pues hacemos una cosa, me quedo yo con la infraestructura durante 99 años y a cambio me das ventajas para explotar tus recursos naturales. Entonces consigue una exposición tremendamente fuerte y muy ventajosa para los chinos. Entonces, claro, esto también encaja con la mentalidad china, que es una mentalidad de largo plazo. Si quieres lo vamos a dejar aquí y seguimos en el próximo programa, ¿te parece? Estupendo, muy bien. Muy bien, hasta la próxima. Chao. Si te ha gustado el programa, suscríbete y dale a like. Y no te olvides darle a la campanita para no perderte ningún episodio. Nos vemos en el próximo programa. Chao.